Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con un joven. Y la juventud siempre marca el camino del cambio verdadero. La juventud es la palanca, es el motor que puede, en cualquier coyuntura histórica de crisis, producir la ruptura político-institucional, la ruptura social que requieren los pueblos en esa coyuntura, en esos momentos de crisis. Por ejemplo, Duarte, cuando inicia su trabajo de organización política, no había cumplido 20 años. Duarte sale del país en 1829 a estudiar, retorna en 1832 y enseguida empieza a organizar la juventud de su tiempo. En el 34 se organiza o se incorpora al ejército de ocupación y va trabajando la organización de la juventud, se va preparando militarmente porque concibe que no es posible enfrentar a un ejército de ocupación simplemente con poesía. Hay que prepararse militarmente. Por eso, en el año 1838, 16 de julio, cuando Duarte tiene 25 años de edad, funda entonces el primer partido político militar de liberación nacional, que es la Trinitaria. Y cuando se proclama la independencia, Duarte tiene 31 años, y cuando llega al país en marzo de 1844, el obispo de Santo Domingo lo proclama cuando va descendiendo del barco: ¡oh, salve padre de la patria! Y Luperón, para 1863, cuando estalla formalmente la guerra de la restauración, aunque tiene unos aprestos organizativos desde 1861, ahí en Moca, cuando estallan los primeros movimientos, Luperón nace en el año 1839. Para el 63, Luperón tiene apenas 24 años de edad. Lo propio Manolo Tavares Justo era un joven. Lo propio Minerva Tavares Mirabal. El propio Francisco Alberto Camaño de Ño, que nace en el 32 y para el 65 apenas tiene 33 años de edad y se erige como un héroe nacional y enfrenta con 33 años, asume el liderazgo de este pueblo y enfrenta a la primera potencia militar del planeta, a Estados Unidos. Y no pudieron vencerlo. Es decir, es claro que la historia de los pueblos la marcan los jóvenes. Por eso nosotros siempre nos alegramos de tener aquí a jóvenes que puedan exponernos sus ideas, su planteamiento y sobre todo que puedan asumir compromiso de patria, compromiso con la nación y compromiso con ese ideal febrerista que está vigente, porque ese ideal febrerista fue el que asumió Gregorio Luperón. Y cuando hablamos de ideal febrerista es el pensamiento de Duarte. Y ese ideal febrerista es el que asume Manolo Tavares Justo y Minerva, y es el que asume Camaño, y es el que ha asumido la juventud desde la fundación de la República hasta estos días. Por eso siempre nuestro interés de conversar con los jóvenes. Así que hablando aquí con Hanfield Polanco, los problemas hoy de la juventud, por dónde pudieran caracterizarse. Usted hacía algunos esbozos, el tema de la educación, el tema del empleo o el desempleo, y el tema de la organización de la juventud hoy. ¿Cómo anda todo esto, Polanco? Bueno, actualmente nosotros dirigimos la Confederación Nacional de Juventud Dominicana, en la cual nosotros tenemos presencia a nivel nacional en las 32 provincias y estamos más o menos colegiados 2.500 jóvenes a nivel nacional. Estamos haciendo pasos, estamos trabajando en unas etapas en ese mismo tema, en la problemática de la juventud, y hemos enfocado varios puntos. Uno de ellos es la falta de oportunidad que se da mayormente en las provincias alejadas de la ciudad, y también la falta de la juventud a interesarse en problemas sociales, esa dejadez que tiene la juventud. Nosotros hemos notado esos aspectos como situaciones muy importantes, porque nos están dando a lucir, están dejando a interpretar una cosa muy fundamental que yo le puedo tratar. En el tema del desempleo principalmente, que es la que la juventud dominicana, cada vez que nosotros hacemos reuniones, nosotros mismos hacemos ese tipo de análisis, estableciendo qué soluciones podemos encontrar. El Estado nos fomenta que tenemos que hacer ideas de emprendedurismo, pero ¿qué sucede? Según la tasa, el 70% de las personas o de los jóvenes que entran a esta actividad
no llegan a una actividad sólida, solamente el 30% pasa. Eso llega a decir que no es una solución al problema. Nosotros entendemos que el problema, la solución debe de ser que el Estado o los sectores de liderazgo deben de formar o de fomentar no solamente la educación, sino que la educación sea bajo aspectos que necesite la sociedad. Nosotros entendemos que la educación debe de ser sectorial. ¿Qué significa eso? Bueno, que un joven que estudia en la zona turística, llámese Puerto Plata, Punta Cana, en la etapa básica tiene que saber idiomas, tiene que manejar más del castellano. Asimismo, cuando el que está mayormente, el que estudia en San Juan, debe de saber qué es la habichuela, el cultivo de la agricultura. Y esas son cosas que necesita la población, que nosotros no estamos dando. Nosotros entendemos en una educación de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la juventud, el desempleo, es por eso. ¿Por qué? Porque un joven que viene de Puerto Plata, en Puerto Plata la actividad mayor allí es el sector turístico, ese sector de servicio, y esa persona en la escuela, cuando sale de la escuela, no viene con un aprendizaje sobre el sector turístico, entonces lo obliga a emigrar a la ciudad. Entonces cuando llega a la ciudad se encuentra con el mercado competitivo que tenemos y se encuentra entonces que este joven está llamado a dos factores: a uno, a buscarse un trabajo precario, es decir, un trabajo sin seguridad social, un empleo sin tener las condiciones básicas de un salario promedio, y esta persona, y este joven, ya la sociedad lo está denigrando. ¿Qué sucede? Que algunos que llegan a la universidad y pueden tener bajo uno o dos trabajos y contar con un diploma y una licenciatura, cuando se van al ámbito laboral le piden experiencia, y es una realidad que nosotros las vemos constantemente en la juventud. Entonces un joven que viene con una licenciatura no tiene experiencia en lo que ha estudiado, lo que tiene son simplemente básicos de las universidades. Entonces algunas universidades sí entran a la parte de ser pasantías, pero no todas tienen esas facilidades. Entonces ese joven está llamado a volver hacia atrás y buscar un empleo para mantener a su familia o a él mismo. Entonces ahí es que nosotros entendemos que se enfoca mayormente el problema. Además, nosotros hemos hecho un trabajo en las escuelas públicas y podemos decir que ha sido la juventud dominicana carece de un liderazgo confiable, y ese también es otro mal que nosotros vemos. Es decir, la juventud dominicana actualmente no tiene un liderazgo de ejemplo. ¿Por qué? Porque los políticos, que son los que manejan la vida social, la vida gubernamental y lo que maneja la política pública, lo que se han decidido a cada 4 años hacer campaña, y durante esos 4 años lo que viven es haciendo situaciones y provocando situaciones que no son propiamente de su trabajo. Entonces nosotros entendemos que hasta que no se cambie esa parte fundamental, seguiremos teniendo los mismos problemas. El desempleo de la juventud no ha mermado, aunque establece el Banco Central, dice que sí, que ha mermado 2-3%, que va por 5%, que va por 6%, pero el 30% todavía no ha sido un hecho. Mire, Polanco, en el Banco Central, en las alturas, hay un salón utilizado para maquillar, y ahí maquillan cifras. Y ellos le pintan al país que todo anda bien, que la economía crece, y todas las estadísticas que dan son favorables al gobierno y a la reelección, porque para eso le pagan a eso, y son los que mejores cobran en el país, son los del Banco Central. Así que tienen un gran salón allá arriba en la azotea para maquillar cifras y maquillarlo todo. Sin embargo, usted decía que cuando se reúnen los jóvenes que hacen sus reuniones, hay un tema, el tema de emprendedurismo o de emprendimiento, que es la palabra hoy correcta por parte de la Academia de la Lengua Española. Sin embargo, hablarle a los jóvenes de emprendimiento, que es la idea formarlo y llevarlo a iniciativas económicas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántas microempresas cierran al año por el tema de los impuestos en la República Dominicana? Son miles de pequeñas empresas cada año van a la quiebra porque no soportan la carga impositiva. ¿Dónde está
el apoyo del Estado para que esas pequeñas iniciativas económicas de los jóvenes o de los no tan jóvenes, de microempresas, puedan desarrollarse con un buen periodo de gracia sin tener que pagar impuestos. Pero aquí usted no ha formado bien la empresa, y de que usted tiene el RNC ya le están mandando el rayazo de pagar impuestos, y entonces al final, ¿y qué impuestos? Y ahí vino el tema de lo que fue lo llamado el anticipo, que ha habido un forcejeo para quitarlo, pero ya tenemos 10, 12 años pagando un anticipo que las autoridades fiscales dicen, establecen lo que usted se va a ganar y págueme los impuestos por adelantado de lo que usted se va a ganar. Y al final usted no se ganó lo que ellos dijeron que usted se iba a ganar, porque ya usted pagó los impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de emprendimiento con unas políticas públicas en materia fiscal, en materia tributaria, que estrangulan a las personas, jóvenes o no, que empiezan un negocio, si al fin y al cabo, más temprano que a medio tiempo, lo están estrangulando con una carga tributaria? Entonces, por ahí la cosa no tiene salida, Polanco. No, y nunca la va a tener, porque siempre va a estar este tema de que el Estado no fomenta esa parte. Es decir, mira lo que usted acaba de decir. Es decir, el joven quiere progresar, pero hay leyes, no hay fomento. Es decir, hay una situación de que a la juventud lo que le estamos es dando un espacio simplemente para nada. Ustedes, los que trabajan en el sector laboral, como abogado, como sindicalista o ambas cosas a la vez, pueden pasar por la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional para que le dé las estadísticas de las empresas que quiebran cada año y de las que van formando, para que tengan una idea de cómo anda el mercado laboral y cómo anda el crecimiento económico, o cómo pueden emprender los jóvenes. Las trabas que hay, las trabas institucionales y en este caso trabas tributarias, que el Estado, el gobierno no contribuye a que esas iniciativas puedan desarrollarse, puedan emprenderse, que puedan tener 3, 4, 5 años de gracia para poder desarrollarse, para que ese capital semilla con el que empiezan el trabajo pueda tener un crecimiento, pueda multiplicarse y puedan llegar a un momento, 3, 4, 5 años de trabajo, a que puedan ya correr un camino con cierta estabilidad y que puedan entonces tener márgenes de ganancia que les permitan hacer contribuciones fiscales al Estado. Pero eso no es lo que ocurre. No ocurre eso. El gobierno lanzó lo que Banca Solidaria, con un trabajo más o menos, esa era la visión. Pero Banca Solidaria se ha convertido en todo lo contrario. Es decir, la juventud no accede a esos créditos, porque también son créditos muy bajos, son préstamos muy bajos. Y la juventud no puede acceder a esos créditos porque te un sinnúmero de requisitos para acceder a ellos. Pero hay otro punto focal también, y es esa falta que tiene la juventud dominicana actualmente de interesarse en lo que son los temas políticos nacionales. Eso preocupa porque es decir, usted ha tocado varios puntos tributarios, pero nosotros como jóvenes no nos sentimos confiados en ir a las calles, que es lo que nosotros mayormente dentro de la asociación estamos siguiendo, que los jóvenes somos los que tenemos que hacer nuestras propias soluciones, y nosotros tenemos el problema y tenemos que promover al Estado y obligar al Estado a que nos escuche mediante propuestas, mediante campañas, y esa es la parte que estamos trabajando actualmente, para que se entienda que estamos aquí y que no solamente estamos aquí cada 4 años para elecciones, sino que estamos aquí y queremos y te necesitamos y tenemos derecho a muchas cosas. Bueno, así marcha la cosa. Finalmente, en este segmento, el tema de la justicia, porque usted es un abogado en ejercicio y hemos estado viendo el tema laboral, el tema sindical, el tema de la cesantía. La justicia laboral, ¿cómo anda en la República Dominicana? Los trabajadores tienen en este momento garantía de que si van con un reclamo al sistema de justicia formal en la República Dominicana, que sus derechos pueden ser reconocidos independientemente de una presión que pueda hacer una empresa, un patrón determinado. Claro. ¿Es independiente la justicia laboral? Sí, la justicia laboral tiene un sentido histórico, conforme a la misma ley. El Código de Trabajo le da esa facultad al juez de que si hay una norma que contraiga
un concepto de la ley se va a tomar la más favorable al trabajador. Entonces, la jurisdicción laboral actualmente, por cierto, de los jueces que se designaron al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, hay 4 que vienen de la jurisdicción laboral. Eso determina, y son 4 profesionales muy capacitados. 4 sin contar a Herrera Carlucci. Claro, sin contar a Herrera Carlucci. Que vienen del sector de la jurisdicción laboral, que ha sido una de las jurisdicciones que nosotros hemos entendido que con más valoración hacia el apego de la práctica de la ley, viendo las otras áreas del derecho. Pero en materia penal en la República Dominicana hay mucho que desear, mucho que decir, en materia porque penal ahí se muchas... discuten los temas más fuertes. Sí, en materia penal existen esos problemas también por la misma naturaleza del derecho penal, que es un derecho público, y siempre va a los fiscales, y actualmente yo ejerzo un poco materia penal. La fiscalía carece de objetividad y carece de muchas cosas que ¿Por debe tiene de condicionamiento político? Es que comenzamos a establecer, los fiscales deben de decir, existen formas y nosotros vivimos siempre copiando, pero siempre lo malo. Los fiscales tienen una escuela y todo eso, pero sigue siendo que el Procurador General de la República sigue siendo un político y es el máximo representante. Entonces, si el máximo representante de un poder imparcial viene de un decreto político y viene bajo unas atribuciones políticas, ¿qué decirle a los subalternos? Entonces, más es el tema que nosotros vemos en esa área. Pero enfocado en el tema del derecho laboral, nosotros entendemos que el derecho laboral le ha aportado mucho a lo que es la jurisprudencia, a lo que es la doctrina. El profesor Rafael Alburquerque, que es uno de los tratadistas más emblemáticos de esa área, ha establecido varios tomos, varios libros, donde se ha establecido y le ha enriquecido mucho a lo que es la práctica del derecho laboral, que es importante. Eso es importante, pero bueno, lo del Ministerio Público deja mucho que desear, y la carrera del Ministerio Público, eso es entre comillas, eso no existe realmente. Hay que recordar lo que hizo el Procurador General de la República frente al magistrado Daniel Germán Miranda Villalona, Sí. porque iba a ganar por elección un puesto en el Consejo del Ministerio Público. ¿Qué hizo? Le canceló el decreto sin cancelarlo en sus funciones, pero le canceló el decreto que lo nombraba para que no pudiera ganar el puesto, sí, porque tenía las elecciones ganadas por su mérito, por su capacidad, por su manera de relacionarse, por su trayectoria, por su vida ética como parte del Ministerio Público. Entonces, le cerró el paso, cancelándole el decreto. Una travesura política de Jean Alas Rodríguez, y después, entonces, ya finalmente lo apartó, mandándolo a pensión, que todavía no le sale la pensión, pero lo apartó del Ministerio Público, porque no quieren ahí funcionarios competentes, con una vida moral, sí, con una vida ética, con un ejercicio independiente, apegado a la normativa. No, y a los criterios, es decir... Y hay que ver después la barrabasada frente a la magistrada Miriam Germán, y cómo incluso falsificaron, alteraron, manipularon un correo de la embajadora de Estados Unidos. Yo digo la falta de responsabilidad. Una cosa terrible. Una falta de responsabilidad muy grande, porque en ese caso, principalmente de la magistrada, el procurador debió de ser prudente. ¿Por qué? Porque él está ahí. Porque es que él tiene una investidura de procurador, pero también él tiene una investidura como miembro del consejo. Entonces, en ese momento, conforme a los reglamentos, él podía, la interpretación, si podía hacer la pregunta, como la hizo, o bajo el fondo o la forma. Es decir, el Procurador General de la República, en su condición de miembro, podía cuestionar a un juez o a un participante por una vía ordinaria y conforme al ordenamiento, y él no hizo eso. Lo que se hizo ahí fue, y se vio claro, fue una persona en contra de una integridad, una persona en contra de un valor, y de la forma, es decir, él mismo diciendo, como Procurador General de la República, que maneja las informaciones nacionales, que un anónimo, es decir, una falta de responsabilidad tan grande, y decirlo en un espacio público, que él sabe que todo el mundo lo puede ver, y tener eso, el apoyo
de la Procuraduría. Es decir, es algo totalmente imposible de entender. Aquí tenemos que comenzar a hacer la parte de la institucionalidad. Dicen que Danilo fue el que lo mandó a eso, que no salió de él. Bueno, conforme a las elecciones podemos discutir que puede darse que el procurador de la República es un subalterno del presidente, y eso es un ámbito político donde lo que conviene son desacreditar los candidatos que tú no quieres que lleguen, y podemos interpretar que el presidente Danilo, bajo su investidura, no podía hacerlo de esa manera y utilizó a Yalan para que lo haga. Podemos interpretarlo de esa manera, porque ciertamente no había, es decir, la necesidad, y no hubo la necesidad de hacerlo de esa manera. Si podemos ver las otras entrevistas que se le hicieron a los demás jueces, ninguna pasó de esa manera. Ninguna. Había una intención malsana frente a una magistrada con dignidad, la que representa hasta hoy la dignidad de la justicia en la República Dominicana. Sí, y fue un maltrato innecesario, porque al final ellos tienen 6 votos de los 8. Ellos podían simplemente no elegirla, sin llegar a ese extremo, porque al final quien se desacredita fue el propio Jean Alain y el propio presidente de la República. Y quedan como mequetrefes los demás integrantes del Partido de la Liberación Dominicana en el Consejo Nacional de Magistratura. Sí, y el propio Mariano Germán que hizo mutis. Sí, todo ahí hicieron. La única que trató, y por una parte también de solidaridad, fue la Josefa Castillo. Pero debió de hacerse tanto así que no fue ni elegida. Es decir, se ve claramente el tema. Y si interpretamos la composición de la Suprema Corte de Justicia, de nuestra parte somos de criterio de que es una doble moral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exigiendo justicia imparcial, estamos exigiendo constantemente una justicia digna, una justicia que tenga los principios básicos, y la justicia está dirigida por una persona pues que no es juez, ¿sí? No es de carrera, ¿sí? Quien dirige actualmente la justicia dominicana no es un juez. Entonces es algo totalmente contradictorio que un abogado, por más experiencia que tenga, por más capacidad que tenga de ejercicio, no es un juez, no ha pasado por el trayecto y por el proceso que tiene que prepararse un juez, y sea una persona que no es juez, que organice y sea la máxima autoridad de un poder judicial. Es algo totalmente absurdo, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque esta persona, que nosotros entendemos que tiene mayor capacidad para estar en el puesto que fue elegido, y para eso concursó, pero había más jueces con más capacidad en esa elección que podía ser presidente. Entonces tenemos que interpretar que el presidente de la Suprema es un cargo público, un cargo político. Es decir, podemos interpretar que, como se dieron las cosas, el presidente de la Suprema es un cargo político, porque dentro de los mismos elegidos hay jueces de carrera, y hay uno de ellos que fue reconfirmado, que quedó como un primer sustituto, porque ese no puede ser presidente de la Suprema. Si usted lo pone como fue presidente, si tiene la capacidad para ser sustituto del presidente. Entonces, ¿por qué tú traer de afuera, imponer un presidente, cuando adentro hay capacidad y hay principios para ser presidente? Bueno, Herrera Carbucia tiene 35 años siendo juez y era primer vicepresidente. Pero bueno, es una señal de por dónde estamos enrumbando el país desde la visión del presidente de la República. Dice Leonel Fernández que cuando se desconoce la ley sería una dictadura. Vamos a la pausa, señor director.